Bueno, la próxima procuraremos encontrar un lugar más grande. Ojalá que no haya una próxima para esto y haya una próxima para algún otro motivo más alegre y más esperanzador. Vamos a seguir con Ana Bordenave, ella es psicóloga de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar y la verdad que es una alegría, a pesar de que sea tan reducido el espacio, que seamos tantos los que estamos acá y bueno, muy importante me parece que es toda la reacción que está habiendo desde todos los sectores que estamos comprometidos con la Ley Nacional de Salud Mental y con su implementación. Me parece que la reacción es algo muy saludable y muy esperanzador. Esperamos que nos alcance para tratar de revertir este proceso que este decreto reglamentario en realidad es como la consecuencia después de 2 años de gestión del actual gobierno y del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental. Hay una serie de indicadores, de movimientos, de acciones que venían preanunciando, digamos, algunas concretamente, ¿no? Como, por ejemplo, la modificación de todo lo que tuvo que ver con las habilitaciones en salud mental, el no funcionamiento del Consejo Consultivo. El no funcionamiento, voy a agarrarlo porque si no. El no funcionamiento del Consejo Consultivo Honorario, hasta hace poquitos meses que se generó una reunión que todavía, ahora Silvia hablará de eso, no sabemos muy bien con qué sentido, pero es decir, una serie de elementos que venían preanunciando esto, pero este nuevo decreto reglamentario, esta derogación del decreto reglamentario de la ley, la propuesta, realmente es algo de una gravedad inusitada, en parte por lo que decía Macarena, porque es una burla a toda la sociedad, a todos los sectores, a los usuarios, a los trabajadores y a la ciudadanía, porque es una reglamentación que es absolutamente contradictoria con el espíritu de la ley, ¿no? Es decir, no hay ni el coraje de llevar adelante una discusión pública si no hay acuerdo con el espíritu de la ley. Y esto es de un cinismo que es realmente extraordinario, ¿no? Nosotros estamos particularmente impactados por eso. Ya se han comentado algunas cuestiones que son centrales, ¿no? En relación a todo el retroceso que implica este decreto reglamentario. Yo particularmente me voy a referir, no porque sea lo que más me importe, pero sí porque quedamos en tomar algunos temas, cada uno de nosotros, nos importa mucho, pero en realidad el sentido global de la Ley de Salud Mental es lo que está en cuestión, y parte de este sentido global, de este espíritu de la ley, tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? En el caso de los profesionales que formamos parte de los equipos de salud y de salud mental, esta modificación en el decreto es parte de esta burla y de este cinismo que decíamos, porque claramente la Ley de Salud Mental plantea en distintos puntos, ¿no? Lo que tiene que ver con la constitución de los equipos interdisciplinarios, y entre ellos uno de los que parece más molesto para algunos sectores hegemónicos, que es la posibilidad de que cualquier integrante del equipo de salud ocupe un cargo de conducción de un servicio. Esto es algo que ya en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que la ley 448, ya de hace 17 años, es una ley que está vigente, pero nunca se terminó de implementar plenamente dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido una disputa y una pelea permanente, porque es algo que también está reglamentado en la 448. En este caso, la modificación del decreto reglamentario lo que establece es que la conducción de los equipos de salud se debe hacer en el marco de la ley 17.132, que es la ley del ejercicio profesional de la medicina, que es un decreto ley de la época de Onganía. Realmente es algo escandaloso, porque es una ley que, si bien está vigente, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Es como un tronco que ha quedado, que se ha ido modificando a medida. Es una ley de hace 50 años, además de haber sido generada en un periodo dictatorial. Cada vez que hubo profesiones que iban logrando leyes de autonomía profesional y de ejercicio profesional, se iban quitando algunos artículos de esa ley. Pero hay un artículo 40 que sigue vigente, que dice que las instituciones de salud deben ser dirigidas por médicos u odontólogos, y se agarran de ese artículo 40, digamos, lo introducen subrepticiamente en la regulación de lo que tiene que ver con los cargos de conducción. Lo cual es realmente patético, y no solo eso, sino que además restringe el concepto de interdisciplina, ya esto más allá de la psicología,
a aquellos profesionales de la salud que posean las competencias otorgadas por las universidades en sus títulos habilitantes y matrículas para prestar atención a personas con trastornos mentales o del comportamiento, es decir, un concepto de hiperespecialización en lo que tiene que ver con, digamos, con las disciplinas del equipo de salud, ¿no? Técnicamente, con este concepto, realmente solo psiquiatras y en el mejor de los casos psicólogos podríamos conformar los equipos. El resto de las disciplinas quedarían o por la cuestión de la matrícula o por la cuestión de la falta de especificidad en relación a la capacitación en trastornos mentales, porque este es el concepto de salud mental, es decir, hay un pasaje del concepto de salud mental al concepto de trastorno mental, bueno, con todo lo que ya ha sido descrito previamente. Bueno, parte de lo que tiene que ver con, y algo que yo quiero señalar porque me parece importante, porque una de las cosas que se está diciendo, que ha circulado de parte de los sectores que impulsan esta modificación del decreto reglamentario, es que los psicólogos de los hospitales monovalentes están en contra de la ley de salud mental y están a favor del decreto reglamentario. Y esto yo le quiero transmitir que nosotros tenemos muchos psicólogos afiliados a nuestra asociación. Por supuesto que hay diversidad como en todos lados, pero realmente la mayoría de los psicólogos que trabajan en los hospitales tienen una posición favorable a la ley. Obviamente saben que puede haber, digamos, se sienten como en riesgo de sus fuentes de trabajo con esto de la amenaza de los cierres y demás, pero todos nosotros en realidad esto es algo que compartimos. Sabemos que de lo que se trata es de generar los dispositivos alternativos, digamos, generar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de una atención de salud mental en el sentido de la ley, y además poder no solo atender mejor, digamos, y trabajar mejor con los usuarios que se asisten en el sistema, sino también trabajar mejor los profesionales, ¿no? Esto es algo que no es una cosa sin la otra, ¿no? La posibilidad de buena atención y la posibilidad de realización profesional van sin duda de la mano, ¿no? Esto quería transmitírselos porque hay como esta versión que los psicólogos de los monovalentes están acompañando esto, y esto realmente no es real, más allá que algunos individualmente puedan hacerlo. La Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad y otras asociaciones y colegios que nuclean los psicólogos, creo que estamos todos en este sentido del mismo lado y compartiendo este criterio. Bueno, básicamente creo que eso es prácticamente lo que a nosotros como sector, digamos, más nos preocupa en lo que tiene que ver básicamente con la cuestión interdisciplinaria, pero bueno, sobre todo, insisto, el retroceso que esto implica, digamos, este decreto implica en términos de esta concepción de salud mental, la concepción del padecimiento psíquico y todo lo que tiene que ver con pensar la dimensión de la subjetividad más allá de la biología, ¿no? Me parece que esto es algo que es un acuerdo, digamos, en general, que por suerte muchos sectores se han sumado, no solo los gremiales, sino también sectores científicos, profesionales, escuelas, ¿no? Y me parece que bueno, es algo muy, muy importante para poder seguir este camino. Bueno, eso es todo. Bueno, vamos a seguir con Silvia Faraone. También comentarles que en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, ya distintos senadores y diputados han presentado proyectos manifestando su repudio y su rechazo al proyecto de cambio de la reglamentación, también como antecedentes que se van fijando en el Congreso, que si esta situación no se modifica va a ser un ámbito clave también para la pelea en defensa del cumplimiento de la ley. Bueno, pasamos ahora entonces a las palabras de Silvia Faraone. Es miembro del Instituto de Investigaciones Gino Germani y de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y miembro del Consejo Consultivo. Bueno, buenas tardes a todos. En principio me pidieron que haga alguna puntuación de lo que estamos haciendo las universidades en torno a esta temática. Y en ese acércate el micrófono. Que me pidieron o me convocaron, y agradezco la convocatoria, por supuesto, ¿no? Que exprese qué estamos haciendo las universidades, los ámbitos académicos, en relación al decreto reglamentario. En primer lugar, quiero comentar que el proceso de la ley fue un proceso sumamente largo, que empezó con el inicio de la democracia
y con algunos grupos que intentaban modificar las instituciones manicomiales. Hablar al micrófono así escucha lo que... Perdón, ahí. Que estaba diciendo que la ley es el resultado de un proceso muy largo de lucha y que ese proceso tan largo comenzó en los años 83, donde varias provincias comenzaron con procesos de transformación institucionales y que lograron leyes provinciales propias y avanzadas en ese momento. En un momento donde había una situación de país devastada por la siniestra dictadura cívico-militar. Entonces, esta ley no es una ley solo de salud mental, es una ley de salud mental y derechos humanos, y por eso es una ley de orden público de acatamiento nacional. ¿Sí? Que esto es muy importante marcarlo. Las provincias son autónomas en las temáticas de salud y educación. Sin embargo, esta ley, por haberse declarado con unanimidad de la Cámara de Diputados y de Senadores en el año 2010, se declaró de orden pública, es decir, es de cumplimiento obligatorio en todas las provincias. Puede haber leyes que tengan parámetros superiores, pero nunca ninguna provincia puede estar por abajo de lo que esta ley establece. Digo esto para saber de qué estamos discutiendo y dónde estamos parados para discutir un decreto que quiere echar por tierra una ley. En ese sentido, no voy a hacer, las universidades venimos trabajando en el mismo sentido y muchas hemos adherido al documento del CELS. Sí estamos profundizando algunos puntos y logrando que las universidades de todo el país puedan manifestarse en relación a esto, y en ese camino estamos en este momento. Tenemos ya muchas cátedras, muchas carreras, muchas universidades nacionales y provinciales también, que han adherido a un documento base que es bastante parecido en los puntos que trabaja el CELS, que propuso el CELS. Y en ese sentido también quería como aportar a que el decreto reglamentario lo que hace es desnaturalizar la ley, es decir, le saca el contenido propio de la ley. Se arma una ley que no es una ley, es un decreto, porque no tienen la fuerza para derogar la ley, hay que decirlo con todas las palabras. Entonces, en ese sentido me parece que un decreto que, a diferencia de la ley y del decreto 603 del año 2013, que se hizo con convocatoria de toda la sociedad civil, de las organizaciones de profesionales, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de usuarios y familiares, de la academia y de los institutos de investigaciones, entre otras, este nuevo decreto reglamentario se hizo a puertas cerradas y solo convocaron o estuvieron presentes las corporaciones médicas más reaccionarias. Entonces, este es un punto importante que yo quería destacar. El otro punto es que cuando Macarena dice que se cambia el concepto de padecimiento psíquico por el de trastorno mental, no es algo ingenuo. Nosotros venimos desde hace ya 10 años siguiendo lo que son los procesos de medicalización, biomedicalización y farmacologización de la sociedad argentina, particularmente en niños, pero también en adultos. Y tal como está el decreto reglamentario, lo único que tiende es a fortalecer esta tendencia en la Argentina. ¿Sí? Esto es una asociación directa entre ciertas corporaciones médicas y la industria farmacéutica. La industria farmacéutica está presente en la formulación de este decreto. No voy a hablar de la lesión del principio de interdisciplinariedad, yo vengo de las ciencias sociales, pero me parece la compañera ha abordado muy bien ese tema, pero me parece importante pensar que el campo de la salud mental no es un campo que puede restringirse a una sola mirada, a ninguna de las nuestras. Es un campo, si yo pensaría un campo complejo desde las ciencias sociales, es el campo de la salud mental.
¿sí? Por su historia, por su contundencia en los modelos de abordajes que se desarrollaron y además porque dentro de este modelo nuevo de farmacologización de la sociedad, el campo de la salud mental es el más propenso, donde las entidades nociológicas se han desdibujado. Entonces estamos todos adentro para poder consumir fármacos. Entonces este proyecto tiende a eso y es importante marcarlo. Otro punto es que los que me conocen saben que desde el año 83 vengo bregando por una sociedad sin manicomios. Y el decreto lo que saca de cuajo es algo que sí establecía el decreto 603, que es que para el año 2020 la Argentina no debería tener más un manicomio. ¿Sí? Esto fue acordado en el encuentro de Panamá, organizado por la OPS-OMS. Eso no está, ni va a estar, porque justamente reinstala el manicomio. Yo creo que acá ya se dijo, pero la desnaturalización del abogado de defensa también es algo totalmente violatorio de los derechos de los usuarios. No voy a hablar sobre esto, no voy a hablar sobre la revisión, que tiene mi mayor respeto. Sí quería acotar algo. Lo que dice el decreto reglamentario es que se saca el representante de alguna organización de cualquiera de nuestras disciplinas y se incorporan 2 de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud. Eso es lo que se saca, y se incorporan 2 representantes de asociaciones de profesionales médicos, y además agrega especialistas en psiquiatría o en neurología. Si esto no es medicalización, si esto no es farmacologización, no sé de qué estamos hablando. Entonces, por todo lo expuesto, nuestro grupo de la Universidad de Buenos Aires, junto con unos cuantos que ya hemos recibido la adhesión, decimos no a un decreto reglamentario que no reconoce los principios básicos de la ley 26.657. Sí a la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones y a su decreto reglamentario 603, reconociendo sus avances en torno a los derechos de las personas con padecimiento psíquico y a la organización de instancias de tratamiento dignos para todos. Nada más. Bueno, vamos a seguir con Marisa Herrera, abogada, investigadora de CONICET, docente de la UBA y de la UNLAM. Bueno, hola a todos y a todas más que todos, pues acá estamos mujeres. Más en la mesa, seguro. Muy bien. No, otra vez acá, ¿no? Digamos, pero digo no acá por lo físico, digo acá defendiendo derechos. Y eso también tiene que ver con una lógica que está detrás, que tiene que ver con una destrucción feroz de esas transformaciones culturales que se fueron dando en los últimos tiempos. Digo, fuimos por la baja de la edad penal, el tema del desguace de los programas en materia de género, y ahora venimos por salud mental. Siempre con los vulnerables. Y me parece que también esa es una lógica que hay que tener en cuenta, que algo atrás de todo esto hay, porque no hay que creer en las casualidades, sino justamente hay una causalidad, y me parece que eso es lo importante. Yendo a este decreto, que digamos que uno dice, es como el ABC, ¿no? Digamos, tiene 2 cuestiones que para mí son fundamentales. Es de forma ilegal y de fondo inconstitucional. O sea, y es una mezcla explosiva, algo que sea ilegal e inconstitucional. Y eso es este decreto reglamentario. Yo creo que esta lógica del si pasa, pasa, ¿no? Está un borrador. Antes era un PowerPoint cuando fue lo de la toma. A ver si el PowerPoint va. Si no va el PowerPoint, vamos a ver con el borrador. A ver si pasa, pasa, ¿no? Y me parece que eso también es una conducta que nos tiene que alertar justamente, y tiene que ver con la perversidad de la falta de un debate profundo. Se nota en la redacción, está mal redactado. Digo, o sea, te das cuenta que está mal redactado. No solo está redactado por médicos, sino por médicos que nunca jamás vieron leyes, sino que además usan las mismas palabras 3 veces, el mismo renglón, que vos decís, por Dios, digo, este proyecto, digo, pero no, digo, esta es la, digamos, la perversidad de la superficialidad de cómo podemos estar hablando hoy de este decreto
que no debería haber pasado, pero, digamos, por ningún Word, digamos, de ninguna computadora. En esta idea de fondo y forma, en lo que tiene que ver con la forma, acá se dijo y tiene que ver con poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Los tres poderes del Estado forman parte de la independencia de cada uno de los poderes, cada uno con lo suyo. Venir a hacer un decreto reglamentario que viene a modificar la ley es querer legislar desde el poder ejecutivo. Y eso está claramente es inconstitucional y está mal. Y esto es antidemocrático y tiene que ver con un autoritarismo enorme. Después, lo que tiene que ver con el artículo 28 de la Constitución, justamente dice cuáles son las jerarquías de las leyes y a quién le corresponde cada cosa. Además, Argentina acaba de ser condenada hace poco por la Corte Interamericana el 18 de octubre de 2017 en el caso Fontevecchia, poniéndole en su lugar sobre la importancia de los fallos de la Corte Interamericana. Acordémonos que Argentina fue condenada en Furlan, que ahí también profundiza en materia de derechos humanos en lo que tiene que ver con salud mental. Y esto viene de la mano también con que dimos rango constitucional en diciembre de 2014, de manera derivada a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo cual, un decreto de este tenor, al violar la Convención, nos vuelve a poner otra vez en que Argentina sea pasible de responsabilidad internacional. Vamos a seguir respondiendo internacionalmente, y eso también es una lógica detrás, porque no les importan los derechos humanos, por lo cual no hay reglas en materia de derechos humanos. En lo que tiene que ver con las cuestiones de fondo, me parece importante analizar. Este año en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto que hicimos, el proyecto 4845, que tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de Apoyos, que es la pata básicamente que nos faltaba, porque el sistema es un sistema más complejo. Nos faltaba esa pata. Claro, este tipo de miradas nos salta, por ser un salto lógico, porque este proyecto está pensado en el modelo que ya está perimido, que ya está, digamos, abandonado del sistema médico, científico, a un sistema que es el sistema claramente del modelo social de la discapacidad. Que no solamente la Convención lo trae, por lo cual tenemos que respetarlo, sino también la Ley de Salud Mental, que es una gran ley, reformada o reforzada por el Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo cual acá se da de patadas en lo que tiene que ver con dos modelos totalmente contradictorios, por lo cual es imposible poder hacer, o sea, no hay nada para modificar, o sea, no hay nada para mejorar al proyecto. Porque la télesis está partiendo de una mirada totalmente distinta. No del sujeto, no de la persona en su contexto, sino de la persona en cuanto a su biología y en lo que tiene que ver con enfermedad normal o anormal. Y eso también quisimos dar debates en un montón de temas sobre justamente poner en crisis el concepto de normalidad, y este proyecto viene otra vez todo para atrás. Tiene una visión muy porteña. Si uno se pone a pensar, habla de la justicia nacional o de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo cual, el interior viene y vos como andás, y eso se nota mucho cuando habla de aquellas que han tenido carrera, que sean de más. ¿Dónde viven? Digo, el interior, ¿qué pasa? Digo, también tiene una mirada muy, digamos, muy centralista, y con eso, con lo que tiene que ver, digamos, con lo que eso significa también. Por último, un poco para ir cerrando, yo creo que esta lógica de nada que tenga que ver con nosotros sin nosotros. Y eso me parece que es algo fundamental. Eso tiene que ver con el ninguneo, que tiene que ver con el tema de, digamos, se diseñan leyes donde los protagonistas fueron los principales actores sociales. Matrimonio igualitario, identidad de género, reproducción asistida, salud mental. Hemos construido leyes de abajo para arriba. Y esas son leyes claramente puestas de arriba, que no conocen nada hacia abajo. Y de lo que conocen es de un modelo claramente conservador y un modelo claramente biologicista que va en contra de la Convención de Discapacidad. Por lo cual, me da mucha pena que estemos acá. También me da pena tener que decir que me parece que vamos a seguir estando acá. Pero también me parece que esto tiene que ser algo que nos fortalezca, porque justamente si uno puede frenar estas actos, no es un atropello, es realmente una violación profunda de la visión de derechos humanos. Quieren venir a destruir la mirada de derechos humanos. Y me parece que eso es lo más importante, más allá de este proyecto de ley que es nefasto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos los que estuvieron presentes, a los que se tomaron el tiempo también de pensar y preparar un análisis, un diagnóstico de esta situación que fue reflejando, bueno, un poco la particularidad del decreto con el que estamos
lidiando en este momento y a la vez con un espíritu aún más profundo, como señalaba recién Marisa, que no tiene que ver estrictamente con la redacción de un articulado, de una reglamentación de una ley, sino con una concepción más profunda acerca del sujeto del ser humano, del sujeto de derechos, y que se refleja en la cantidad de artículos que esta nueva reglamentación vulnera. Me parece que estamos en un momento, todos los que componemos este colectivo amplio de la salud mental y los derechos humanos, porque así como la ley refleja los derechos humanos como algo que se repone dentro del espíritu de la ley, también las organizaciones de derechos humanos han acompañado y acompañan todo el proceso, tanto de redacción como de implementación de la ley. Algunas de ellas hoy también nos acompañan, de Abuelas de Plaza de Mayo, de la PDH también, y seguramente algunas otras que no mencione que están hoy presentes acá. Creo que la sanción de la ley fue un punto de llegada de una historia que Silvia mencionaba y reponía muy bien, de un conjunto amplio de colectivos profesionales, sociales, académicos, de derechos humanos y de muchos otros. La sanción de la ley dio un respiro y una integridad a una lucha que se venía llevando adelante, y una herramienta importantísima que en todo este tiempo distintos sectores sociales han tenido el desafío de implementar, porque también hay un acuerdo interno entre todos nosotros que la implementación plena de la ley de salud mental era aún todavía un desafío que, para que pueda implementarse por completo, todos teníamos adelante, y implicaba también batallas cotidianas, e implica batallas cotidianas en los diferentes sectores. Creo que durante todo este tiempo también tuvimos instancias de articulación más colectivas y más amplias, pero también nos dedicamos muy a fondo en cada región, en cada sector, en las universidades, en los ámbitos gremiales, en los ámbitos profesionales, en los ámbitos estudiantiles, en las organizaciones de derechos humanos, en el punto en el que nos encontrara en nuestro país, teniendo las disputas y las batallas por el avance en la implementación de la ley. Me parece que este momento histórico en el que estamos, y particularmente la circulación de este borrador de decreto, nos pone ante la necesidad de generar instancias ahora de articulación entre nosotros, mucho más claras, mucho más fuertes, donde dejemos las diferencias menores que podamos tener y nos agarremos de ese principio que nos aunó, que nos aúna y que tiene que contener una fuerza organizativa para dar esta batalla que tenemos.